Ya está la señal que podemos empezar. Órale, pues, empiezales. Bienvenidos a Bajo las Cruces. Historias de granja. Y en este episodio 5, Pues vamos a hablar de cuando todo empieza a dar frutos. ¿ok? Cuando ya llegamos, ya nos establecimos. eh, pues todo lo que pasó después de la decisión que tomamos de venirnos a vivir acá, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Empezar desde cero en una nueva casa, en un nuevo lugar, fuera de la ciudad. La decisión de haber hecho una granja orgánica, integral, Integrar los animales, las plantas, que lo primero que tenemos que ver qué es. el suelo. Ya nos quedó muy claro que se empieza por el suelo, ¿verdad? Exactamente. Entonces empieza a pasar el tiempo de todos esos proyectos que ya empezábamos a hacer aquí nosotros y llega un punto en el que por ahí algo te dice que esto ya empieza a dar frutos, Sí, ¿ok? sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué fue para nosotros dar frutos? Ya les habían platicado también en los episodios anteriores que la gente como que empezaba a interesarse en lo que nosotros publicábamos, tanto de lo que era la finca para visita como de los productos que en ese momento estábamos produciendo, Ajá. de hortalizas y frutales de temporada, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Por distintas razones la gente empezó a pedirnos lo que estábamos produciendo, ¿no? Que en realidad no estábamos vendiéndolo al principio. Incluso antes de venirnos para acá, ya había gente que nos compraba huevos, el excedente de los huevos. ¿Te acuerdas? Así es, sí. Y de hecho hay producción, siempre les damos chamba, ¿no? De que nos haga unas imágenes de publicaciones en donde nosotros poníamos los huevitos. Ajá. En las redes sociales y la gente ya empezaba a pedirnos. Sí. En el primer momento eran huevito blanco, que habíamos dicho que empezamos con gallinas que ya habían sido como desechadas de una granja comercial. Exacto. Que son con las que empezamos nosotros. Espérate. De hecho, de esas gallinas nos queda una gallina. Exacto. La abuelita la decimos nosotros. Que estamos hablando que si nosotros tenemos aquí ya viviendo, vamos para 6 años, ajá, la gallina debe de tener casi 8. Sí. Y sigue viva. Sigue viva. Ya no produce como producía antes, pero de repente se ve un huevito de ella. Un huevito blanco que es totalmente identificable porque nuestras gallinas o las gallinas con las que después empezamos a trabajar son las gallinas de huevo café o las coloradas que le dicen, ¿no? Entonces, pues es muy obvio cuando se ve un huevito blanco, ¿verdad? Sí, se nota luego, ¿no? Y la otra característica que tiene esa gallina es que ella está despicada porque es lo que hacen en las granjas y pues es esa la raza Leghorn, ¿no? Que le dicen que es la que se maneja regularmente para granjas que se tienen en jaula. Ajá. La única gallinita que tenemos nosotros así, ¿verdad? Exactamente, es una gallina chiquita. Ok, entonces, como comentábamos ahorita, nosotros empezamos a publicar y tienes toda la razón del mundo de decir, antes de venirnos a vivir para acá, sí. Cuando nosotros como que juntábamos la producción del día, ¿no? Lo poquito que teníamos y nos lo llevábamos a la otra casa y ahí empezábamos a consumirlo nosotros, ahí empezábamos a distribuirlo con nuestros familiares y pues le digo, lo publicábamos. Y en las publicaciones decía, pues yo también quiero huevito, en aquel momento, ¿qué otra cosa pudo haber? Que ya estaba aquí en la finca, ¿no? De árboles frutales, por ejemplo, cuando era verano, pues había durazno, guayaba. De hecho, el durazno está bien curado, ¿te acuerdas que en una de esas del durazno, nosotros no éramos muy amantes de ese durazno porque no sabíamos cómo cosecharlo exactamente, casi siempre lo cosechábamos temprano y no estaba en su punto de maduración ideal. Entonces le pegas la mordida al durazno y era amargo. Era amargo y durito. Y en una de esas, un amigo, Marco Portillo, que vino a arreglarnos lo de la bomba, que fue la primera vez que se descompuso la bomba, pues le dimos como que el recorrido, ¿no? Y más o menos la visión de lo que estábamos haciendo. Y se acercó él a los duraznos y dijo, oye, este durazno es bien bueno, dice.
No, y le dije yo, no, si es bien amargo, pues nosotros no nos lo comemos, a lo mejor para hacer dulce o algo, le comenté yo. Ajá. Y tras agarró uno, lo probamos y estaba bien dulce. Ujú. Entonces, es de las cosas que tú dices, enseñanzas de gente que viene de fuera, Sí. a lo mejor sin tener tanto conocimiento, pero sí, Pero, pues sí y así ha sabían pasado con muchísimas con muchas cosas, cosas. que amigos que vienen y dicen, oye, tú no comes tal cosa que nosotros tenemos aquí y que nosotros no sabíamos que se comía, Ajá, o cómo se cosechaba, o qué usos más se les puede dar a eso, ¿verdad? Entonces empezamos, ahí luego las uvas, aquí había parra con uvas y también había unas uvitas verdes que también en un inicio empezamos a cosechar. Y ahí también en las imágenes van a ver ustedes que hacíamos así literalmente unas cajitas chiquitas que eran de esas de plástico transparente, en donde poníamos, no sé, tres el paquete de duraznos, verano. ajá, el paquete de verano, tres duraznos, un ramito de uvitas, mango, también tocó que pusiéramos en Higos. eso, así, poquitos higos, o sea, lo que ya Ajá, daba aquí el lugar, porque gracias a Dios ya estábamos muy avanzados en cuestión de los frutales, ajá, porque ya eh, estaban sembrados ya muchos. estaban, esa parte les tocó a mi papá ahí de todo lo que son los árboles Exacto. frutales, de que hubiera sombra en el lugar, entonces ya nosotros llegamos un poco cobijados en ese sentido de Sí, que ya había cosas que comer y que exacto. aprovechar. Y estas empezamos a hacer nuestras primeras, este, comercializarlo, ¿no? A la Sí, gente que, exactamente, que nos preguntaba, oye, si te sobra algo, pues me vendes, porque yo sé que es un producto que está saliendo diferente a lo que hay en el mercado. exacto. Y la otra cosa es eso, regularmente creemos nosotros que para poder vender algo tienes que tener mucho. Mucha producción. O sea, Exacto, tiene que haber un volumen de toneladas, de un montón de kilos para que pueda hacer negocio y para que lo puedas vender. Y en el sentido de lo que nosotros hablamos como una granja integral, es eso precisamente, que haya variedad de cosas y no necesariamente en volumen, sino en lo que te pueda contribuir en tu alimentación con lo que te aporta cada uno de esos, ya sean frutas, verduras o demás cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros ya empezamos como que a visualizar un poquito de lo que se podía ir armando de cierta manera y nosotros ya lo vimos como pues algo algo más real, que algo estaba más real. dándonos frutos, los frutos. Exactamente, exactamente. Así es, Y ahí también entra toda esa parte que tú dices, bueno, no tengo mucho y aparte me tengo que estar esperando, me tengo que estar acoplando a los tiempos que la naturaleza va dictando. exacto. Por ejemplo, no te vas a comer unas uvas en invierno, no te vas a comer unos higos en invierno, no te vas a comer unos duraznos en invierno porque Su no temporada. es su temporada. Y nos ha servido tanto a nosotros, este, Entender los tiempos. entender los tiempos, ser pacientes con todos esos procesos, Ujú. como a la gente que nos compra los productos que nosotros producimos, ¿no? También hay temporadas en que las gallinas no ponen la cantidad de huevos que nosotros quisiéramos porque lo hacemos de manera muy natural, pero exageradamente natural. Así es. Entonces, pues nosotros vamos con toda esa parte, pues de hacerlo de la manera más natural posible para que los productos que nosotros tenemos en el mercado sean eh, más ricos Ricos porque cuando y son de su saludables. temporada y se dan en el tiempo que debe de ser y llegan al punto de maduración que debe de ser, pues el sabor es muy Muy diferente diferente. a lo que estamos acostumbrados a recibir del súper. Aquí estoy escuchando y estoy tratando de buscar un poquito más de esas imágenes que nos van a dar luz a recordar esos tiempos en los que veíamos los flachazos de que, bueno, ¿no? Por ahí es el asunto. Como dijimos ahorita, los huevos. eh, También una de las cosas que preparándonos para este podcast recordé fue que en un inicio, muy inicio, que volvimos al tema de que nosotros hayamos empezado como agroplantas y que en Sí, agroplantas cierto. manejábamos pues lo que son los agaves en maceta.
empezamos a conocer a ciertas personas desde entonces, Sí. sin saber que todavía íbamos a caer aquí, ¿no? Ajá. Y en el caminito de cuando ya empezamos nosotros a cosechar los productos de aquí de la finca y todo el rollo, empezó a salir la necesidad de las mesas de cultivo Y las y composteras. las composteras. Es cierto. Cabe aclarar que no hay carpinteros aquí en la familia, ¿verdad? Yo trabajé carpintero en la prepa, Ajá. pero la realidad es que esos conocimientos los tenía bien empolvados por allá guardados en un cajoncito, en un rincón. Ajá. Y cuando les comentamos a ustedes que también uno de los proyectos principales que tuvimos, no principales, de un inicio que tuvimos, fue la Ajá. lombricompostera. Ya, sí, La cierto. lombricompostera tú la hiciste. Yo y Ramón, mi hermano. Ajá. En el que agarraron madera pues ellos creyeron conveniente para hacer una mesa y hacerle los bordes y demás. Y forrarle plástico y todo el Exacto, rollo. entonces ese fue como que el primer, así como que empujoncito de darte cuenta o a desempolvar esos conocimientos de carpintería que Sí. tuviste. Y resulta que como estábamos muy metidos en el asunto de la elaboración de la composta, como dijimos al principio, que era de las pocas cosas que hacíamos, Ajá, la composta la deberíamos agarrar como la base para iniciar todo lo demás. ajá, que traíamos ahí también esa idea. Sí. El punto es que cuando nosotros empezamos a comentar de las compostas y de los composteros y a ver que existían modelos de composteros que se hacían con tarima o con madera, pero que en la parte de abajo manejaban su puertita de servicio, Para como, sacar la ajá, composta que estaba. para de arriba, como si fuera un bote de basura, ¿no? Hagan de cuenta. En la parte de arriba tú abrías ese compostero, ese cuadro, y empezabas a echar todos los restos de la cosecha, de tierra, de hojas, de cartón, íbamos haciendo capitas, pero en la parte de abajo había una puertita que se abría cuando ese residuo orgánico ya se había descompuesto y ya se había generado una tierra compostada. Ujú. ¿Sí? Entonces, entre que nosotros, como les digo, veíamos videos, leíamos, le buscábamos de mil maneras haciéndolo aquí nosotros, pues resulta que también salió la inquietud de decir, oye, me haces un compostero. Y empezamos con gente de aquí de Navojoa. Y luego nos dijeron, oye, nos haces unas mesas de cultivo, Ahí también. que de hecho una mesa de cultivo fue el regalo de cumpleaños de un señor Sí, que le sí. gustaba mucho y que tenía terraza, entonces nosotros le hicimos Ajá. un modelo que era como con entutorado Con también, su entutorado. malla, bueno, nosotros con el amor del mundo y el conocimiento que había, ¿verdad? Y eran proyectos que los hacíamos, como les digo, nosotros, o sea, Nosotros. con los niños, de que pásame el clavo, que el martillo, que agárrame aquí, Ajá. ¿sí? Sí, nos servía mucho de convivencia De familiar. convivencia y con los niños pues bien chiquitos también en ese momento. Pero resulta que me estaba acordando yo también en eso, que de repente, como dicen, pegamos un tontazo. Ah, sí, es Y cierto. por allá se nos comunicó una persona que no era de aquí de Navojoa, Es cierto. que era de Mazatlán, era de Sinaloa. Y nosotros créanme Era que al de inicio, las afueras de de Mazatlán. las afueras de Mazatlán, en un inicio nosotros creímos que era Un como fraude, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque se comunicó alguien que no conocíamos. Digo, nosotros tampoco éramos como que el negocio más conocido del mundo. Ajá. Y esta persona nos dice, ¿sabes qué? Fíjate que quiero unos composteros, que ya había visto las imágenes que habíamos publicado, que quiero 3, que quiero que me los mandes a Sinaloa. Y esta persona tiene un hotel que sí es muy conocido en Mazatlán, que se llama Las Toninas. Toninas. Sí, ¿verdad? Toninas, sí, creo que sí. Entonces, es en las afueras de Mazatlán y quien tenga oportunidad de checar ahí en redes, está muy padre porque es como un eco hotel. Sí, son Está como muy padre el concepto, cabañas así. como súper- bungalows así en la playa. Exactamente, sí. Entonces nosotros, pues con la bendición de Dios, compramos el material, empezamos a hacer las composteras y ya la persona se reportó con el anticipo y después nos pusimos de acuerdo en cómo se lo íbamos a mandar. Y ahí Julián nos ayudó. Nos ayudó una persona, Julián, un conocido que él se dedicaba a hacer viajes. Ajá. Justamente iba a un viaje para el sur Para el sur, exacto. y nosotros le dimos las composteras a él y él hizo la entrega. Se pusieron de acuerdo para verse en un punto En un medio. punto medio, saca la carretera ahí, la pasada más bien, ¿no? Entonces Sí. para no desviarse y todo eso. Entonces, esas son de las tipo de cosas como para nosotros muy... Ahí vas, ahí vas. Ajá, como señales y como esos puntos de decir,
esto está teniendo frutos de algo Exacto. que nosotros aquí en chiquito pensamos, que de repente volvemos al tema de que te haces, mm, Si te haces te chiquito, pues, achicas a la medida de tus pensamientos y crees de tus capacidades cuando hay un mundo infinito allá afuera, ajá, grandísimo, que está esperando o que necesita algo de lo que tú sabes que haces, ajá. pero que no tienes idea hasta dónde le puedes ayudar a las demás personas. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa fue otra de las cosas que dijimos nosotros, hoy, o sea, Qué padre que nos están hablando de fuera para pedirnos esto cuando se lo pudieron haber pedido a... a quien sea, a un Exactamente. carpintero, a una mueblería, a lo que le corresponda. Ajá. Y resulta que de ahí, pues ya nos pegó la loquera a nosotros y publicamos nuestras mesas de cultivo en Mercado Libre. Ay, es cierto, también vendimos una mesa, vendimos sobre Mercado Libre. Vendimos Como tres, dos. dos, sí, dos o tres mesas, pues, no me acordaba. Estamos hablando de hace como 6 años, pues de eso. Sí, es ¿Sí? cierto. De que, no, ¿cómo funciona Mercado Libre? No sé, nunca nos habíamos dado de alta. No, Ahora bien, volvemos al tema, bendita ignorancia, digo yo muchas veces, porque cuando lo haces así, con tu persinándote nomás. persinándote y diciendo todo esto va a salir bien, publicamos nosotros la mesa de cultivo, pones el precio y resulta que ya Mercado Libre, al menos en aquel momento, ya consideraba ahí lo que era el envío. El envío, exactamente. Sí, entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando vendimos la mesa, que para empezar nunca imaginamos que íbamos a vender una y la vendimos, eh, de ahí llegaron al domicilio donde vivíamos anteriormente, Y se lo llevaron. los de paquetería y de Mercado Libre, bueno, los que tienen ellos como con convenios, y se la llevaron y a nosotros nos pagaron, o sea, nos llegó el dinero a nuestra cuenta y fuimos bien felices y bien contentos, ¿no? Esa iba desarmada, ya me acordé. Ajá, Iba es desarmada con el paquete de instrucciones para armar, con el manual de exactamente, instrucciones. bien Bien emplayadita, bien empleadito, protegida. ¿cierto? Entonces son cosas y son proyectos que uno iba haciendo y que Dios a la vida te iba diciendo, dale, sí se puede, ¿no? Entonces, pues íbamos avanzando en el camino. Y en ese sentido estamos hablando de esa validación externa, ¿no? Que es Sí, cuando cuando... la gente valora lo que tú estás haciendo y en base a esa valoración, pues te pide que No, y ahí está bien padre porque no eran conocidos, no eran familia, no era gente totalmente fuera de nuestro foco. y por ejemplo, también nos pasaba mucho, y en esta pareja que te comento yo que la señora le regaló la mesa de cultivo a su esposo, pues al momento de nosotros ir a entregarla, porque le pusimos hasta moño y bueno, era todo nuestro corazón estaba en esa mesa, que fue un proyecto que lo estuvimos como platicando con la señora por WhatsApp y que quiero que tenga esto y que así y así. Pero cuando nosotros vamos y entregamos la mesa al domicilio donde estaba el señor, qué cosa tan bonita ver que la reciba con tanto amor, que se haya puesto tan contento. Y no les quiero decir lo que fue la posventa, ¿no? De quedarte ahí en la banqueta platicando de que le gusta al Señor y que dónde le iba a poner y que ha sembrado. Y son cosas que Sí, para nosotros era así como que, ay, nos subíamos al carro y era bien padre. muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces eso hace ver que todo esto empieza a tener sentido. De alguna manera, aunque muchos te digan que estás loco, que no se puede, que estás mal. Ahora, que nosotros digamos esas cosas de éxito que hemos vivido, tampoco significa en el sentido económico, lo vamos a decir así. Lógicamente que si vendes una mesa de cultivo o dos mesas de No, pues cultivo no. o tres composteras o estamos hablando que son goteritos que van cayendo Ajá. como eso para darte la esperanza de decir aguanta, Sí se aguanta, o sea, puede. sí se puede, Ajá. pero no significa que de un inicio este tipo de proyectos ya vayan a ser eh, a Exitosos sostenerte totalmente. económicamente. Exactamente. Sobre todo en el hecho de que nosotros somos una familia, de que somos 5, de que ya traemos pues una estructura de gastos o de inversiones a las que nosotros estamos dedicándoles nuestro dinero. Pues no significa como que todo vaya a ser perfecto, ¿no? Y las bolsas de dinero te vayan a No, llegar ahí en 5 segundos. no. On tan. Pero sí son las cosas que nosotros nos dicen, síguele adelante, y te despiertas en la mañana Ajá. y vuelves a decir síguele adelante.
y nunca nos ha faltado. O sea, desde que nosotros iniciamos hasta ahorita, no ha habido una etapa del proyecto en el que estemos desprotegidos o que digamos, "¡Ah! Pasaron meses y no ha habido Pues es que nada". todo va mucho en el sentido de que hemos tratado de diversificar el negocio, ¿no? El Exacto. negocio por decir algo, ¿no? Entonces, el sentido de que sea una granja integral va muy de la mano con la diversidad de cultivos, de productos y de la oferta que le estamos dando a las personas que quieren consumir lo que nosotros producimos. Ujú. Entonces, si ya nos vamos y vemos, a ver, empezamos con los huevitos, luego empezamos con las hortalizas, zanahorias, betabel, la bolsa de greens, Ajá, que las siempre ha gustado mucho ensaladas, lo que son las ensaladas, este, mezcla de hojas. la mezcla de hojas, exactamente. Entonces, eh, luego seguimos con los pollos. Exacto, que también ahí Este, vamos a mandar imágenes de nuestros ahorita ya pollitos. andamos con lo del kefir, que fue una idea tuya muy buena, por cierto. La La composta, que se composta, abre, la la lombricomposta, lombricomposta, el pie el de cría, bocachi. el bocachi. eh, la realidad es que Tengo acordeón, por eso estoy volteando para acá. son muchas cosas que te van sumando así de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y que la realidad es que quisiéramos que ese de a poquito fuera de muchito, de muchito, de muchito. Exacto. Pero vamos, vamos haciéndolo en función o vamos haciéndolo en el tamaño que nos dan nuestras capacidades y nuestras manos, ¿no? Nuestros esfuerzos Para hacerlo. para hacerlo. Y también otra de las cosas, dándole para atrás, fue el huitlacoche. El huitlacoche está muy bueno, la Que eso verdad. también fue investigación, buscar en internet un contacto de alguien que no conocíamos, que venía de San Luis Potosí, La maestra Flora Becerra. de un centro de investigación, una cosa Ajá, así de San Luis Potosí. del Centro de Investigación de San Luis Potosí nos mandó el inóculo. Bueno, no, le compramos el inóculo para la producción de huitlacoche en nuestra mil. Ok, y que eso también nosotros lo hicimos así, literalmente teoría, y luego vámonos, apliquémoslo Apliquémoslo. y esperemos a ver qué es lo que pueda salir de A ver aquí, qué resultado tiene. qué resultado tiene. Que tuvo muy buen resultado, que nos quedamos sorprendidos de que sí se puede hacer, Ajá, que el huitlacoche dicen que aquí en Sonora no es como común no es común. y que gracias a Dios se nos dio. Todavía, después de cuando tú ya inoculas y todo, a nosotros lo que nos pasó es que al tiempo, no fue a la siguiente temporada, fue como hasta la otra, No, sí, a la la siguiente siguiente, temporada y la siguiente. volviste a poner maíz ahí y Ajá, resulta que el maíz se volvió a inocular ajá, sin hacerlo directamente, sin estar aplicando las esporas. exactamente. Entonces volvimos a tener producción más pequeña, pero en ciertos maíces salía inoculado, ¿verdad? Inóculo de huitlacoche. De hecho, el mismo huitlacoche que tú cosechas ahorita en, en, en un maíz, lo puedes guardar congelado o deshidratado para Ajá. hacer el inóculo para la siguiente producción. ¿Y qué haces? ¿Se muele o qué? Pues sí, ¿O cómo es? lo mueles y lo echas en agua. Y con Oh, esa y lo agua vuelves a inyectar. lo vuelves a inyectar a los... Ok. En las redes igual ahí si ustedes ponen Huitlacoche Finca La Cruz, les va a Les aparecer va a ahí aparecer en Facebook, ¿no? en Facebook, de En cuando Facebook. hicimos La verdad es que tuvimos muy buena producción de huitlacoche. Eh, Nomás que fue en el momento menos adecuado. que lo comentamos Que en le los comentamos episodios la vez pasados, pasada. que fue en pandemia, En entonces pandemia está todo cerrado. pues no lo pudimos comercializar. Exactamente. Luego dijimos chivas, pero resulta que nos llegaron unas chivas o hubo la oportunidad de comprar unas chivas que no eran lecheras, pero eran chivas. Ajá. Entonces nosotros queríamos, entre que si borregos y chivas, nosotros le apostábamos ya desde un inicio a tener chivas. Ajá. Todavía en contra de muchas personas que nos decían, es que las chivas son muy difíciles, mejor tengan borregos. Sí. Y nosotros decíamos, no, queremos chivas porque en algún momento de la vida nosotros queremos hacer leche, bueno, tener leche de chivo, de cabra y quesos. Exacto. Y estamos hablando de que eso fue hace como 2 años. Más o menos, sí. ¿Sí? Más o menos. Vamos a cumplir 2 años como
julio, agosto, yo creo. Más o menos de ese tiempo en el que nos llegaron las primeras chivas, nos tocó con ellas saber lo que es ver parir a una Ver parir chiva. a una chiva. Tuvimos varias crías de esas chivas Ajá. y después decidimos vender esas chivas para comprar ya las lecheras, las cabras o chivas lecheras. Ajá. Que No. con eso tenemos ya como 8 o 9 meses. Estaba viendo las publicaciones ahí de más cuando, o menos como 8 o 9 meses tenemos. de cuando Y llegué. ya están pariendo las primeras chivas. Que para allá voy. Y ya tenemos leche de cabra. Ya estamos ordeñando. O Ya sea, estamos arreglando. volvemos a los temas de decir que todo lleva un tiempo y un proceso en el que no, o sea, si tú dices quiero tener leche de cabra, pues a menos de que te las compres ya con Paridas. paridas con su chivito y ahora les empiezas al siguiente día, ¿no? Pero si no son procesos, pues que te al menos van a requerir de 5 o 6 meses, que es el tiempo de gestación de una chiva. 5 meses. 5 meses, pero lo que llegan y las montan y todo lo demás. No, pues aprox. Sí. Ajá. Si no es que más. Y de ahí en adelante, pues ya empiezas con eso, ¿no? Y el manejar queso de cabra, pues es otro tiempo. Otra investigación, otra práctica. Claro, y porque requieres tener una suficiente cantidad de leche diaria como para poder hacer quesos, ¿no? Porque no es que la puedas aprovechar toda desde un inicio. Así es. Y pasamos al tema de los cochis. Ay, los cochis. De poder tener coches también aquí en la finca, que al momento tenemos 2, una hembra y un macho. Después les vamos a platicar las historias de tener un coche, porque si nosotros creíamos que las chivas eran las batallosas, sí. Pues resulta que no, que aquí nosotros las historias de granja, de hecho ayer pasó una situación muy graciosa que vino tu hermano Marco dije, no, Ramón, sí. Vino Ramón. Y le tocó vivir, le digo, para que vean que decimos verdad cuando platicamos de las historias de granja. El coche se llama Justino. Ya con el nombre les digo todo. Pues el error fue el nombre. Pues quién sabe si el nombre o el coche, ¿no? Pero... Bueno, el punto es que el coche tiene una habilidad maravillosa para el escapismo. Sí. Se nos sale cada ratito. Y nos toca corretearlo, ahora sí que de día, de noche y de madrugada, literalmente. Totalmente. A veces estamos dormidos y escuchamos ruidos y nos levantamos y es, córrele porque se soltó la coche. Córrele, Martín, qué bueno que no me llamo Martín. Oye, a lo mejor y de ahí viene el asunto. Pues sí, de ahí viene, pues. Pues porque se nos va el coche y se nos va y hace un relajo por todos lados, mueve todo lo que encuentra de mallas ciclónicas para ir pasando corrales. Y bueno, son historias muy maravillosas que poco a poco se las vamos a ir compartiendo. Y yo creo que para terminar el episodio de hoy, también otra de las cosas que nos han hecho así como que ver frutos es que hemos sido invitados a diferentes eventos de aquí de nuestro lugar que nos hacen ver pues que la gente está observando y que considera que nosotros podemos llegar a aportar algo a la sociedad, a sus proyectos. ¿Cuál fue haber ido a la Universidad de Navojoa a dar una conferencia, haber ido a Itson para dar conferencia de la elaboración de su compostera con los de gastronomía, ajá, a hacer el proyecto de huerto con los niños de Potros, estar invitada a los eventos ambientales de Feria Ambiental de la Unison. Luego el año pasado hicieron la primer feria ambiental de todo lo que es Navojoa por un grupo activista que se llama Acción Verde, que para nosotros están haciendo una chamba bien maravillosa y que ellos nos invitaron como emprendimiento para tener nuestro proyecto ahí, presentarlo, pues porque estamos dentro del tema, ¿no? Del cuidado ambiental, reforestación. La producción de alimentos naturales, todo eso. Así es, y por ejemplo hemos participado en festivales como el Festival del Café, que ese lo organiza Arlen Reyes, de la Perla del Mayo, que también el Festival del Nopal, que se lo ha hecho Itson, acá para el lado de Buyacusi, Mezquital de Buyacusi, que es una comunidad que está cerca de donde estamos nosotros. Y en el caminito, pues lo que les hemos comentado de que formábamos parte de Mercadito Juyaania, y como Mercadito hemos estado en diferentes también partes de Navojoa, hemos ido a ferias del municipio,
también como parte de ese mercadito de Juyania, por ser emprendimientos artesanales, locales, naturales y demás, ¿no? El último que fuiste a Dixon de Ah, ya fuimos, y esa es otra evento de también turismo muy, rural. muy padre, ya como sede para turismo rural. O sea, ya están Ajá, considerando a Finca La Cruz en todo lo que es el Valle del Mayo para que sea un espacio en las guías turísticas. En este caso venían turoperadores de Sinaloa, ajá. entonces ya están considerando que en esas rutas que ellos quieren hacer de Sonora a Chihuahua, Finca La Cruz pueda ser un lugar para visitar. Y también de Itson, el maestro Carmen Alberto nos invitó a dar un tema que fuimos en familia En familia, y que como exactamente. familia nosotros explicamos el proyecto que estábamos haciendo y cómo, pues lo que ya les hemos dicho también a ustedes, cómo fueron los inicios y qué era lo que estábamos haciendo hasta ese momento. Y ese fue como una también culminación a unos cursos que estuve llevando yo, que eran de cómo crear un modelo de negocio. Exacto. ¿Sí? Entonces, regularmente se hacen modelos de negocios, pues de negocios que puedan ser comercio, que puedan ser fábrica, que puedan ser servicios, pero como tal, un proyecto de granja integral, tampoco aquí no lo había trabajado Itson. Ujú. Entonces nos pusieron como un caso de éxito en ese proyecto y fuimos a presentar cómo se había elaborado paso a paso ese modelo de negocio y cómo estábamos hasta el momento, ¿no? Igual con Ajá. evidencia de lo que habíamos hecho. Y por último, porque no quiero terminar este podcast sin decir que una de las personas, o en este caso, pues es una familia, por así decirlo, que creyó en nosotros y que se dio el tiempo de venir aquí a la finca, cuando hicimos también lo que es cafetería, porque pues también tenemos el servicio de cafetería, vinieron los directores del colegio de nuestros hijos, Ajá. que en ese Francisco y Marlene. momento, Francisco Villalobos y Marlene Mendívil. En ese momento, nuestro hijo mayor, que es el del proyecto de la cafetería, estaba en sexto de primaria con ellos. Sexto. Estabas todavía, ¿verdad? Estaba en sexto de primaria, ahorita está en tercero de secundaria. Sí, tenía 11 años. Sí. Y esa cosita chiquita, como les digo yo, que me entra en Fue la patadita, ¿no? Para el perro en la cafetería. Vinieron sus directores, lo vieron cómo estaba trabajando, vinieron a darle la patadita, hicieron su consumo, se tomaron fotografías. Entonces, imagínense lo que significa para nosotros que representantes de una institución educativa que nosotros le estamos invirtiendo, ¿no? A nuestros hijos, pues también crean en nosotros, ¿no? Exactamente. Que En de el aquí para allá proyecto. creemos y de allá para acá también. Ajá. No, y ahí te vas a ir y te vas a encontrar mil cosas si le sigues, pues, pero Pues es que yo hice mi acordeón, pues pues ya sé, pero no lo podemos poner todo, vamos soltando poco a poquito, vamos pues. saltando poco a poquito. Hasta ahí voy a quedar porque puedo seguir hablando. Sí, Tengo, gracias a Dios, tengo aquí imágenes. tenemos mucho que compartir. Toda la gente que quiera saber todo lo que estamos haciendo se puede meter a nuestras redes sociales. A Finca La Cruz A Finca La Facebook, Cruz Finca La Facebook. Cruz Navajo Tenemos Instagram. cosas que estamos cocinando todavía dentro de nuestro proyecto. Sí, Es un proyecto bastante grande, muy interesante. eh, y hay muchas cosas que queremos hacer. La realidad es que todo lo que estamos platicando no es más que ir nutriendo, ir dando el espacio para que esas raíces crezcan así y es. pues que luego aparezcan los frutos de todo eso, ¿no? Ya están apareciendo los frutos hasta cierto punto, ¿no? Pero lo primero que tenemos que alimentar es el suelo para que la raíz crezca. Así es. Y Ajá. que todo esto que nosotros compartimos es para que esas personas que traen inquietud de hacer algo similar, como sea, ya tropicalizado a sus gustos, a su manera, a su lugar, Exacto. hagan contacto con nosotros. Es muy bonito hacer comunidad y retroalimentarnos y ver cómo otras personas también pueden, pues hacer su sueño realidad. ¿No? Y lo que yo siempre le digo a la gente, cuando nosotros nos empezamos a meter en este mundito, algo que a mí me llamó mucho la atención es que a la gente le gusta compartir lo que sabe. Entonces,
Nuestra misión también es compartir lo que sabemos para que todas aquellas personas que van empezando, que están pensando hacer un proyecto similar al que nosotros tenemos, con todo gusto nosotros también compartir lo mucho, lo poco o todo lo que sabemos, ¿no? Así es. Y ya para terminar, lo que podemos decir es que si estás en un proceso donde aún no ves resultados, no significa que no esté funcionando. Tal vez todavía estás en la parte donde todo crece, donde todavía no se ve, pero en algún momento de la vida tú también vas a ver los frutos. En esta ocasión esto fue Bajo las Cruces. Historias de granja. Muchas gracias.